decretos. Y quiero hablarles un poquito sobre el tema de contaminación carnal y espiritual, y podemos verlo dentro de la Sagrada Escritura en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así que el Señor en este tiempo nos pide que nos limpiemos de toda contaminación física y espiritual. Hoy por hoy la amada iglesia del Señor necesita limpiarse de toda contaminación, en los cuales muchas veces cuando hacemos liberaciones preguntamos a las personas si han trabajado en funerarias, en hospitales. Muchas veces cuando uno está, ¿verdad?, buscando la presencia del Señor todos los días, ¿verdad?, uno sale a la calle y se contamina por influencias que están en la calle. Una persona que está conversando con otra persona, esa persona está desanimada, inmediatamente la influencia espiritual empieza a contaminarte. Entonces quiero enseñarte a orar para poder descontaminarte de las influencias que están en el alma y también en la carne. Así que vemos, ¿verdad?, en 2 Corintios 7:1 que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto que hacía pecados de fornicación, y este pecado estaba fuera del cuerpo, pero la fornicación contra tu propio cuerpo, en el cual uno mismo está pecando. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor quiere que cada día nosotros podamos limpiarnos de todo lo malo que a Él le desagrada. Amén. No solamente de fornicación y adulterio, sino que también está el alcohol, también está el cigarrillo, el tabaquismo, las drogas y todo lo que uno, ¿verdad?, ingiere y contamina el cuerpo, sea la cantidad de alcohol o cantidad de grado que tú has ingerido en tu cuerpo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, las personas que se van uniendo puedan escribir allí abajo y puedan declarar que hoy el Espíritu Santo les hará libre. Este tiempo no es solamente de cuidarnos de contaminaciones carnales, sino también la fornicación, el adulterio, y de contaminaciones químicas, ¿verdad?, que les estaba hablando, el alcohol, el cigarrillo y las drogas, entre otras clases de vicios. Así que el Señor nos hace un llamado para que podamos limpiar nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y también así poder cuidarlo. El apóstol Pablo decía que nos apartemos de toda contaminación para poder servir al Señor con limpieza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así que, como les digo, ¿verdad?, es importante hoy por hoy, ¿verdad?, estamos en el mes de octubre. La amada iglesia del Señor, ¿qué hace? Se contamina de las cosas del ocultismo. Y eso lo voy a hablar más adelante. Ahora son 6:30, casi aproximadamente 2 horas. Voy a volver a conectarme y voy a hablar sobre el tema de los pactos que uno hace también de forma hablada, escrita o por pactos de generaciones. Entonces es importante que nosotros aprendamos cómo hacer para poder limpiarnos de las contaminaciones espirituales, ponernos en la presencia del Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él nos limpie, poner una adoración que nos conecte a su presencia. También el homosexualismo y los vicios y toda influencia que hay en el mundo. Si bien somos seres carnales, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre eterno, Dios Todopoderoso, tiene allá en los cielos una morada preparada para cada uno de ustedes. Así que debemos luchar a través de nuestra voluntad e ir desechando y apartándonos de esas prácticas, y así nuestro cuerpo se descontamina. Cuando usted va a la presencia del Señor, empieza a orar y empieza a pedirle al Espíritu Santo que le limpie. Y yo uso mucho este versículo: y correrán como ríos de agua viva en todo mi ser. Hay mujeres en las cuales tienen quistes, miomas, coágulos, y empieza a practicar, a hacerse una limpieza espiritual, en el cual la presencia y el fuego del Espíritu Santo va a empezar a llenar todo su ser y va a empezar a quemar toda influencia que está en el cuerpo, en los órganos, los sistemas,
Muchas veces la gente me dice, ¿cómo puedo orar porque me duele la cabeza? Y yo le digo, ya no estoy para orar por un dolor leve de dolor de cabeza, porque hace tiempo que les enseño cómo orar contra el dolor de cabeza. Anteriormente iba a las casas a predicar la palabra y volvía con un dolor, extremo dolor de cabeza. Cuando aprendí, porque el Espíritu Santo también me enseñó que había altares a mi nombre con velas prendidas, y a mi corta edad sufría del dolor de cabeza y un analgésico por día tomaba, pero igual el dolor persistía. Entonces aprendí a destruir los altares de brujos, de hechiceros que prendían las velas y ponían calaveras, porque el Señor me mostraba en visiones. Y ahí empezaba a destruir con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, poner nuestras manos en nuestra cabeza, empezar a autoliberarnos. También debemos de cuidar lo que nosotros comemos, ¿verdad? En nuestro cuerpo físico, como templo del Espíritu Santo. Las personas que sufren también presión arterial, diabetes, todas esas cosas. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo para no contaminarlo. Así que la contaminación espiritual dentro del contexto en la ciudad de Corinto, como estábamos hablando, una ciudad entregada con prácticas hacia el ocultismo, de invocación y consulta a espíritu, lo que más contamina al espíritu. Hoy estudiando la palabra del Señor y que la amada iglesia pueda pedirle perdón a Dios. Nosotros somos pastores aquí en Paraguay, tenemos, ¿verdad?, miembros, y hay gente que viene a la iglesia y luego está gravemente enfermo. Uno va ahora y le pregunta, ¿cómo está tu mamá? Sí, recién se fue al brujo. Imagínense, conociendo la palabra de Dios, y debemos primeramente pedirle perdón a Dios por eso. ¿Por qué? Porque la gente quiere un beneficio rápido y no sabe que Dios sana por completo. La consecuencia de irte a pisar un lugar de brujo, tarde o temprano va a llegar por la contaminación, porque cuando entramos en una casa empezamos a sentir que nos pica el pie. A mí me pasa, porque tengo sensibilidad espiritual. Estoy hablando con una persona y si tiene algún dolor yo lo puedo sentir en mi cuerpo por la sensibilidad del espíritu. Entonces, esas contaminaciones nosotros como hijos de Dios podemos autoliberarnos con la oración, adoración y búsqueda de la presencia de Dios. Hoy por hoy la amada iglesia, lamentablemente los hijos de Dios son perezosos para orar. No quieren orar, quieren que otra persona le ore. No cree que tiene autoridad, no cree que tiene poder en su boca, porque Jesucristo le delegó el poder y la autoridad. Usted tiene poder para atar y para desatar. En el nombre de Jesús, usted tiene las llaves del reino de los cielos. Usted es coheredero. Usted está sentado en los lugares celestiales. Y entonces hay que empezar a declarar la palabra y a creer la autoridad que Cristo nos dio. Hay gente que tiene el espíritu de conmiseración, de Aishiyaranga, como decimos en Paraguay, pobrecita de mí, pobrecita de mi dolor. Me agarro del dolor, me apodero del dolor y le digo mi dolor. Y que la enfermedad empieza por psicosomática, en la mente empieza el enemigo a atacarte. ¿Por qué todos los días como hijos de Dios tenemos que ponernos las armaduras espirituales? Porque cuando nos ponemos el yelmo, ningún dardo ni una saeta del maligno nos puede tocar. Los dolores van a venir porque son dardos y son saetas, pero de ahí que nosotros digamos, dolor, ahora te vas en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa cuando va avanzando? Igual que la brujería, nivel bajo, medio y avanzado. ¿Cuánta gente que le hemos hecho liberación y ha llegado en un punto avanzado de la brujería que la lengua salió afuera, la persona ya no podía hablar? El Espíritu Santo me mostraba que había un gallo y que tenía mucha sangre esta parte. Entonces sabía que era un pacto que le habían hecho a la persona. Esa persona sentía lo que ya la brujería le estaba influyendo en su cuerpo físico, pero como nadie creía en la brujería, ella no pudo ser libre anteriormente. Entonces pasó 6 meses, pasó 1 año, pasó 2 años. ¿Y qué fue? Aumentando la influencia en la carne. Las influencias son enviadas por los brujos, por los santeros. Entonces uno empieza a sentir lo que está, la influencia en el cuerpo o en el alma. Amén.
Entonces las personas, ¿verdad?, que van a esos lugares, los que tienen sensibilidad espiritual, pueden sentir en su cuerpo físico la contaminación espiritual. ¿Y cómo sabemos que estamos contaminados espiritualmente? Así como se contamina una computadora, ¿verdad?, por los virus, así también nuestro cuerpo sufre contaminación carnal o espiritual. Cuando es contaminación carnal, la persona está adicta a algún vicio, su voluntad es afectada o vulnerada a la persona, y la persona empieza a sufrir algunas enfermedades, como también le dije, diabetes, presión arterial, problemas renales, porque se sabe que la persona está contaminada ahí en la carne. Entonces para Dios no hay nada imposible. Pudimos ver en estos días que piernas empezaban a crecer, podíamos ver, ¿verdad?, personas que orábamos por la influencia de la brujería, que tenían piedras y empezaban a caer cuando orinaban. Entonces yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Puedo saber que el Señor es real. ¿Por qué? Porque estamos en su búsqueda, buscamos, tenemos hambre y sed de Él. Pero aquellas personas que no buscan no pueden experimentar el poder de Dios. Así que para saber que la persona está contaminada espiritualmente se conoce porque esta empieza a afectarle cuando duerme. Inclusive tiene pesadillas, algunos tienen insomnio. No tiene un sueño plácido, tranquilo, sino que sufre, como le digo, de insomnio, no descansa lo suficiente. Segundo, de los sueños que no son tranquilos, son ataques, son persecuciones. Y eso es lo más lindo de Dios. Me gusta, me encanta lo que Dios es realmente, su omnipotencia, su omnisciencia. Todo lo que es Dios es algo sobrenatural. Es algo que los que creen experimentan aquí en la tierra el poder de Dios. Imagínate que Dios te esté revelando en el sueño lo que está en el mundo natural, los altares, los entierros. Pero lamentablemente, ¿cuántos de la amada iglesia no creen que se le ha hecho eso? A veces hay hermanos, ¿verdad?, que tienen punzada en el pecho, como que le entra un alfiler, un puñal. Entonces ellos piensan, no, esto es algo... No entiende. Entonces yo oro al Señor, le pido, Señor, que podamos alcanzar a esos hijos de Dios y que puedan ser entrenados en guerra espiritual, que conozcan de estas áreas, para que ellos mismos puedan levantarse y orar, Señor, y poder descontaminarse de todas las influencias demoníacas. Cada lugar tiene un principado, una potestad en el cual se le está prendiendo velas. Tú estás entrando en un territorio que no le pertenece a Dios porque hay un demonio que está operando allí. Tú entras en el lugar que está dominando por Satanás, príncipe de este mundo, y empieza a dolerte la cabeza. Y tú piensas que es algo normal. Hermanas que van a orar en los hospitales, pobres hermanas que primero nos atan al principado y luego van todas lánguidas a su casa. Entonces son cosas que nosotros tenemos que aprender primeramente. Y me gustaría que los que puedan escuchar algún día este video puedan aprender a autoliberarse. Qué lindo es aprender a autoliberarse, a no sufrir los dolores de cabeza, a no tener que tener tener que tomar todos los días un analgésico para que se vaya el dolor de cabeza. Amén. Que hace también la brujería o las influencias, que no ores, que no busques de Dios, que no quieras leer la palabra. Cuando agarras la Biblia te da sueño. Esas son influencias demoníacas, los cuales te impiden acercarte al Señor. También en los sueños, ¿verdad?, podemos ver todo lo que es ataque espiritual, que hay animales que te atacan, los perros, los toros, las serpientes, los alacranes, piojos, todo eso tiene una simbología espiritual. Cada animal tiene una simbología en el cual tú puedas saber en qué área te está atacando el enemigo. Así que cuando nos persiguen ya hay algo que afectó tu mente y empieza a sufrir cambios en tu manera de pensar. Como les dije, los dolores de cabeza, algunos son bastante fuertes. También tu físico se siente afectado por el dolor, por los escalofríos, con enfermedades, las punzadas, que es sinónimo que tú estás siendo afectada espiritualmente.
Así que yo declaro en este tiempo que el Señor tiene misericordia, aquellos hijos que no entienden y puedan entender y comprender. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay cuánta gente que muere a causa de la brujería. Hemos experimentado también poder ministrar a personas que tenían el estómago inflamado, muy grande como un embarazo. Hemos hecho todos los procedimientos que pudimos hacer en cuanto a las herramientas necesarias que Cristo nos dio, que es su nombre, su sangre preciosa y la obra completa hecha en la cruz. Ya era muy tarde, ¿verdad? Porque Dios es el que elige que la persona siga viviendo o se sane. No depende del ser humano, depende solamente de Dios. Entonces hemos hecho todo lo que estaba en nuestro alcance, pero esta persona, ¿verdad? Que le hicimos recibir a Cristo, que pida perdón, muchas cosas. Y luego de la oración, aproximadamente 5 horas después, ella muere. Los doctores no le encontraron nada, no había nada en su estómago, completamente estaba sin ninguna enfermedad. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios que yo sé, verdad, que tuve la experiencia de conocerles, se tuvieron que hacer tomografías en la cabeza por los dolores que tenían? Pero hoy en el nombre de Jesús puedes aprender a decir: Señor, yo me levanto en guerra, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Si he hecho algo que ha ofendido tu nombre, perdóname en esta hora. Hago pacto contigo, te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Espíritu Santo, empieza a limpiarme con tu fuego santo. Empieza, Señor, que los ángeles poderosos, pide ángeles poderosos que empiecen a descender, que empiecen a destruir altares, entierros, en el nombre de Jesús. Y ahí el Señor va a obrar. Ahí depende de tu fe. Depende de la fe. En estos días el Señor me hablaba cuando estaba durmiendo y me decía que le gusta a la gente que tiene fe. Y podemos ver dentro de la Sagrada Escritura cuando encontraba al centurión, a la mujer que tocó el borde de su manto. Él está escrito en la Biblia que esas personas le asombraron. Y él más o menos que se molestaba cuando decía: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Estaba también el hombre Felipe, ¿verdad? Y Natanael. Y le dijo: ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera, creíste? ¿Cuánta gente que porque se le entrega una palabra profética recién cree en Dios? Y Tomás le dijo: Señor, dudaba, entonces tenía que tocarle la llaga, ¿verdad?, para creer en él. Pero hoy por hoy yo puedo experimentar desde mi experiencia. Puedo decirte que cuando entramos en intimidad con Dios y empezamos a adorarle, empezamos a sumergirnos en su presencia, el fuego empieza a descender y podemos sentir en todo nuestro ser. Y ahí cuando empezamos a adorar y a hablar con Él, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Y es algo maravilloso. Yo le decía estos días al Espíritu Santo: Señor, le hablaba sobre mi matrimonio, ¿verdad? Le decía esta área específica, Señor. Y Él me empezaba a hablar y me decía: haz esto, haz lo otro, primero conquista tú. Y yo me empezaba a reír, a llenar, porque también experimenté el gozo del Espíritu Santo. Y lloraba y me reía. Esa es mi fortaleza, el gozo del Espíritu Santo. Usted no sabe cómo se siente el gozo del Espíritu Santo. Es lo más maravilloso que existe. Estar allí adorando y que venga el gozo y te ríes de que el gozo del Señor está sobre ti. Dice la palabra del Señor que para muchos es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Muchas veces cuando no podía sentir su presencia, le decía: Espíritu Santo, ¿en qué te he ofendido? ¿Qué te ha molestado, Espíritu Santo, que he hecho que no puedo sentir tu presencia? Y empezaba, ¿verdad?, a adorarle, y bajaba la presencia del Espíritu Santo y sentía ese fuego que empezaba a quemar. Y eso es lo que se va. Muchas veces también cuando siento dolores en el cuello, en la nuca, cuando hago liberaciones, en la contaminación del momento, que la persona está con mucha influencia, lo podemos sentir lo que hacemos liberación. Y yo después de eso me ministro, empiezo a bostezar, a eructar, cuando hay influencias demoníacas de brujería muy fuerte. Sí, es que uno empieza a vomitar, ¿verdad? Porque ellos empiezan a atacarnos, y muchos más los que estamos en guerra espiritual. En estos días estuvimos siendo también perseguidos con mi familia, ¿verdad? Mis hijos, de la nada le agarraba fiebre, primero uno, después el otro, y fui a la escuela y le dije: profe, ¿qué está pasando? Le dije,
es que todo el aula estaba encerrado y todo lo que están los niños allí encerrados, si uno está con alguna influencia de tos, de gripe, ya le contamina al resto. Entonces nosotros como hijos de Dios experimentamos también tener que darle el medicamento, ¿verdad? Necesario, pero también la oración que necesitamos también cada día. Amén. Así que espero que este video sea de bendición para tu vida. Yo deseo que lo que yo he aprendido con toda esta experiencia sobrenatural de Dios, tú también lo puedes experimentar. Hay gente que tiene dolores en la nuca. Yo puedo decirte que cuando te acercas a su presencia y adoras y le dices ángeles poderosos, ángeles ministradores, empiecen a retirar. Hay gente que experimenta que hay espíritus pegados en su espalda. Y por la pereza experimenta que sigue años, meses allí ese espíritu de muerto o todo lo que sea, también el escalofrío, el frío en las manos, espíritu de muerte. Sigue ahí porque la persona no sabe cómo autoliberarse. Entonces puedo decirte en el nombre de Jesús que no hace falta que tú esperes que sea domingo para ir a la iglesia si eres dominguero. Que en tu casa tú experimentes el poder de Dios y allí la presencia de Dios va a descender y tú vas a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Hablo mucho parece, pero cuando el Señor llena mi boca ahí estamos dando lo que tenemos para ustedes y de parte del Señor. Cuando es contaminación carnal, la persona está adicta a algún vicio. Su voluntad es afectada o vulnerada y la persona empieza a sufrir algunas enfermedades que ya les dije que era diabetes, presión alta, problemas renales. También en los grupos que tengo de WhatsApp enseño mucho sobre las influencias que están en las partes vaginales, que muchas veces afectan también por brujería. Y es algo tremendo también que el Señor hace y trae esa liberación en esa área específica. Lo que es la contaminación carnal de vicios por alcoholismo, droga, esas personas tienen que querer ser libres. Uno no le puede imponer a las personas, ellos tienen que querer ser libres para salir de eso y tener una persona de confianza, un ministro, un líder que le ayude para poder orar, para que esa persona, el momento que quiera beber, ¿verdad? O fumar, lo que sea, esa persona le ayude a orar. También los ayunos que son importantes para descontaminar el cuerpo. Así que para saber que la persona está contaminada espiritualmente se conoce porque se afecta, ¿verdad? Que estábamos diciendo, el dormir, toda la área de lo que usted ve en el mundo espiritual. Si usted tiene, ¿verdad? Esa visión espiritual, porque es visión nocturna cuando el Señor nos muestra, si bien nuestros párpados se cierran, nuestro ojo sigue abierto. Entonces Dios permite que tú veas esa área específica para que sepas dónde te están atacando espiritualmente. Gloria a Dios por aquellos que creen en los sueños, porque Dios habla de diferentes maneras y habla a través de los sueños. Así que algunos que visitan los brujos de inmediato se contaminan por consumir esas cosas. He experimentado de gente que congregaba con nosotros a la par que iban a la iglesia, iban también a los brujos, a los hechiceros. Y si le decía, usa este perfume para atraer más hombres, ellos lo hacían. Pero luego, tarde o temprano, llega la consecuencia de la brujería. Quiero que sepas que sí o sí va a llegar. Cuando tú vas a esos lugares, quistes, miomas, coágulos empiezan a salir en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una contaminación espiritual que afecta a tu cuerpo físico. Y el cuerpo empieza a sufrir y a tener esos cambios. Acá justo anoté en mi cuaderno el tema de contar el testimonio de Aldo, un hombre que congrega con nosotros en la iglesia, un hermano. Y a él atacaba mucho su cuñada, porque se había molestado con él, porque él, no sé, que tuvieron una rencilla allí, ¿verdad? Entonces la mujer fue a los brujos, empezó a invocarle, ¿verdad?, a algún demonio ahí con su altar, y empezaron a enviar la influencia contra él. Y quiero decirte, ¿verdad?, que como te dije recién, hay influencias que empiezan en la carne y van a salir protuberancias en la piel. Entonces a él empezó a crecer una masa y empezó a crecer muy grande. Y era una grasa que luego tuvieron que operarle para extraerle. Igual manera,
en las piernas hay portales que se abren y por ese lugar empiezan a entrar los demonios y hay piernas que se hinchan mucho más que el otro. En los brazos también, lado derecho e izquierdo. Si es en la parte que te están trabajando con el altar de la muerte, con San la muerte, te va a afectar en el lado izquierdo, brazo izquierdo, en el cual vas a sentir parálisis también muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos quieren afectar el corazón para matarte de inmediato. Los nervios empiezan a alterarse, hay ansiedad, temores, obsesiones, también hay alucinaciones. ¿Por qué? Porque la persona está practicando el ocultismo y los demonios saben que tienen derecho legal, entonces empiezan a afectar y empiezan a atacar. ¿Qué también hacen? Empiezan a irse en la casa y usted va a empezar a ver sombras negras. También se empieza a contaminar la casa, el ambiente. La persona empieza a sentir los cambios en su vida. Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir al Señor? Que nos limpie y nos haga evitar todas estas prácticas, en especial la de vicios y de consumir cosas que al Señor le desagrada y que afecte al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Debemos de tenerlo limpio. Antes la gente se burlaba de mí cuando le decía que cuando yo limpiaba mi casa espiritualmente y físicamente, la bendición llegaba de parte de Dios. Así que debemos, número 1, mejorar nuestra alimentación. Debemos de ver qué es lo que daña el buen funcionamiento corporal. Debemos de dejar también prácticas que al Señor le desagrada. Justamente estos días me quedé en un lugar así para cruzar la calle y le veo a un hombre en un vehículo y digo, ¿de dónde le conozco a ese hombre? Y después buscando, ¿verdad?, en mi mente, como se dice, me acordé que le hice una liberación a ese hombre. Y cuando me acordé que le hice una liberación, él prende un cigarrillo y empieza a fumar. Y yo dije, Dios mío. Entonces, cuánta práctica dentro de la amada iglesia que contamina el cuerpo. Y cuando le había hecho la liberación, le dije, veo que vos tomás, ¿verdad?, bebidas alcohólicas. Él aceptó. Pero luego de una liberación, quiero decirte que tienes que limpiar completamente, o sea, dejar hábitos que van a contaminar nuevamente tu cuerpo. Por eso dice la palabra del Señor que si salen, ¿verdad?, algunos demonios, volverán 7 peores. ¿Por qué? Porque uno le abre la puerta, número 1, al pecado. Personas que van al ocultismo están abriendo puertas, porque usted no va a consultar a un brujo, usted va a consultar al mismo, como le decimos cuando se presenta en las liberaciones, porque a veces se presenta Lucifer, le decimos el mero mero, ¿verdad? Ahí el mismo Satanás que viene, ¿verdad?, a decir que tiene derecho legal en la persona, porque la persona abrió puertas al pecado. También a la idolatría, que al Señor le desagrada muchísimo. No solamente idolatría de imágenes, idolatría a tu esposo, idolatría a tu hijo, idolatría a tu trabajo. Hay personas que vos le decís, vamos a servirle al Señor, vamos a irnos a evangelizar un barrio. No, primero voy a hablar con mi esposo. Claro, está la sujeción, pero que le idolatres a tu esposo para no servirle al Señor, eso ya es demasiado. Ya. Si bien tu esposo te pide que le ponga su desayuno, su almuerzo y su cena, bueno, como mujer le vamos a ordenar su ropa limpia, tener todo en orden. Pero también Dios requiere que nosotros, como hijas de Dios o hijos de Dios, también hagamos esto que el Señor nos manda, que es predicar su palabra. Amén. Y debemos de dejar de practicar las cosas que mencioné más adelante, dejar de consultar a los brujos, el tema del horóscopo y demás. Dentro de lo que le había hablado a viejas hermanas, imagínense que todavía en su estado ponían así del horóscopo, que Aries, que no sé qué cosa. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos bien? Porque podemos dormirnos muy bien. Hoy justo publiqué algo en mi estado que decía, ni la hora, o sea que ni el reloj o la alarma te despierta cuando estás tan bien, ¿verdad? Claro que aquellos que tienen que ir a trabajar se despiertan. Bueno, también está el tema de las cucarachas. Eso ya va en la parte de lo que es la contaminación de la casa espiritualmente. Vamos a hablar en otro video, pero hoy quise hablar específicamente de 2 Corintios 7:1, contaminación física y espiritual en tu cuerpo físico.
Así que tú puedes tener ese dominio por medio del Espíritu Santo. Y el Señor nos ayuda a tener dominio propio para poder limpiarnos. Estaba hablando también ayer de que una persona cuando viene a los pies de Cristo dice que es nueva criatura en el Señor. Pero en realidad yo creo que todavía no es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque va siendo perfeccionado por medio del Espíritu Santo, dejando malos hábitos, cosas que al Señor le desagrada. Y eso lleva un tiempo aproximado, 18 años que estoy en el Evangelio, dentro de lo que es esto de predicar la palabra, 1 año en el ministerio. Sigo aprendiendo del Señor. Me gusta muchísimo. Desde que le recibí al Señor a los 14 años, le decía: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Y siempre el Señor me hablaba por palabra profética. Quiero hablarte también de que cuando Dios te sana y tú le dices: Señor, si tú me sanas, yo hago un compromiso contigo, y tú no cumples ese compromiso, te volverá lo que te había pasado. ¿Por qué? Porque el Señor también es un Dios de palabra, un Dios que no miente, ¿verdad? Cuando Él hace algo, Él lo hace perfecto en tu vida. Hay personas que dijeron: Señor, yo me comprometo a servirte, y no cumplieron, y luego se vuelven a enfermar. El Señor no es juego. El Señor es un Dios real, un Dios que quiere sanarte, que quiere liberarte en todo momento. Así que oramos. Espero que esta enseñanza sirva en tu vida, que no seas solamente oidor. Yo quiero que tú seas un hacedor de la palabra, que aprendas a limpiarte de las contaminaciones físicas y espirituales, que aprendas también a alejarte de amistades que te acercan a que tú te contamines, ¿verdad? Si bien decimos: soy cristiana, soy evangélica, pero sigo yendo a la discoteca, allí hay mucha influencia demoníaca. No debe de pisar esos lugares. Si dice: yo soy cristiana evangélica, pero sigo bebiendo alcohol, no quiero decirte que tú eres un religioso porque no vas a tomar esas cosas. No, el Señor pide que seamos completamente al 100%, que no seamos tibios, porque Él nos vomitará. Así que es necesario que tú seas al 100%, que dejes esas prácticas que contaminan tu cuerpo. En lo sexual también es importante que dejes prácticas que al Señor le desagrada. También la contaminación cuando vemos películas. Estamos contaminando nuestra visión espiritual. Entonces dormimos y vemos todo lo que vimos en la película. Entonces yo le digo: cuando hacemos interpretación de sueños, no venga a decirme lo que usted vio en la película, que soñó con Bob Esponja o que soñó, no sé, con Harry Potter. ¿Por qué? Porque usted estaba viendo eso. Entonces no hay nada que el Señor te esté revelando allí, sino lo que está en la carne. Así que busquemos más del Espíritu y el Señor va a empezar a bendecirte en todas las áreas. Amén. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo de coinonía juntamente con mis hermanos, aquellos que se han conectado en esta hora. Sea tu presencia, amado Dios, y el fuego de tu Espíritu Santo que descienda en esta hora. Espíritu Santo de Dios, te pedimos perdón, Señor, por todas prácticas que ha deshonrado tu nombre. Perdónanos, Señor. Dile: Señor, te pido perdón por todo lo que he hecho que ha deshonrado tu nombre. Y en esta hora, Señor, me comprometo a limpiarme, a no, Señor, ser una persona que no tenga dominio propio. Te pido que tú me ayudes, amado Espíritu Santo, en todo momento. Dile: Señor, ayúdame, habla a mi espíritu para que yo deje toda práctica que a ti no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, y en esta hora, toda influencia que está en los cuerpos, toda contaminación en los cuerpos, empieza a quemarse por el fuego de tu presencia. Espíritu Santo, empieza a quemar, Señor, que ellos aprendan, Señor, a autoliberarse, que ellos sean, Señor, hacedores de tu palabra, que no sean solamente oidores, Señor, sino que aprendan, Señor, a orar en todo momento. Padre, clamo por aquellos que están con enfermedades físicas. Tócalos, Espíritu Santo. Sea atado el espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad, empiezas a limpiar completamente todos los sistemas: sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema inmune, sistema, Señor, el sistema nervioso central.
todo el prolapso de la válvula mitral sea limpio en esta hora, Señor. Todo el aparato reproductor femenino, masculino, sea limpio ahora. Toda brujería que ha sido enviada contra estos hijos ahora se queme y queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo altar, entierro, elementos que hayan utilizado contra estos hijos ahora empieza a quemarse por el fuego y la unción del Espíritu Santo. Cadenas se rompen, yugos se pudren a causa de la unción. Espíritu Santo, toca las vidas. Una legión de ángeles poderosos desciendan en los hogares, limpien las casas. Toda contaminación que está en la carne. También, Señor, todo lo que está en los músculos, en los huesos, en las arterias, en la sangre. Toda toxina en la sangre ahora se queme y queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo cálculos renales ahora empieza a quemarse, queda polvo, ceniza y sale por la orina, sale por desecho fecal en el nombre de Jesús. Ahora también, si estos hijos han estado en lugares de cautividad, sean los ángeles poderosos quitándole de esos lugares de cautividad. Salen estos hijos amados de esos lugares de cautividad en el nombre de Jesús. Señor, que ellos se pongan delante de ti, que ellos se pongan delante de ti, Señor, y te pidan perdón de todos sus pecados, Señor, y que el enemigo ya no tiene derecho legal sobre ellos. Así que en esta hora, todo principado, potestades, los demás alto rango empiecen a limpiar completamente y todos salen y quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que una práctica sencilla de poder liberarte en tu casa, en tu hogar, en todo lo que sea el ambiente, en tu trabajo. Tú lo puedas hacer en el nombre de Jesús.